Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Política y Negocios. En esta oportunidad nos encontramos con José Luis Silva. Él es vocero de la Unión de Gremios de Restaurantes y también exministro de Comercio Exterior y Turismo de nuestro país. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. José Luis, coméntanos un poco porque tú has sido una pieza fundamental, un gran impulsor para que se eleve este aforo en los restaurantes y estamos hablando de un 60 a un 70% en aforo de restaurantes. Coméntanos cuál fue el argumento que se utilizó para esta solicitud. A ver, el incremento ha sido en la parte de salón de 50 al 60% y en lo que es terrazas, ambiente abierto, 70%. Eh, la, el motivo por el cual nosotros hemos venido solicitando que se incremente el tema del aforo es, uno, porque ha habido ya millones de personas que han comido en los restaurantes y no hay un solo caso que se haya denunciado que es como consecuencia de haber comido en los restaurantes. Por definición, después de comer en tu casa, el lugar más seguro para comer es un restaurante formal. Claro, es que definitivamente estamos hablando de un sector que ha estado paralizado, que recién en julio o agosto han empezado algunos de ellos a trabajar, a partir de octubre la mayoría. ¿Cuál ha sido el impacto más importante de la pandemia en este caso? Bueno, el golpe al sector ha sido terrible, ¿no? Estamos hablando que decenas de miles de restaurantes han cerrado. Estamos hablando que eso significa cientos de miles de puestos de trabajo que se han perdido. Si es que no se toma o medidas en el ámbito tributario, lo más probable es que más del 90% de los restaurantes tengan que cerrar. Claro, y es que estamos hablando también de un tema de comprensión del Estado porque que les dé las facilidades a los empresarios en general, porque lo que se ha visto es que con este tema de la pandemia, lo que ha sucedido es que muchos de los restaurantes o empresas formales han caído y ha crecido la informalidad. Entonces, la idea sí es que si queremos que se mantengan dentro del ámbito de la formalidad, tenemos que darles ciertas facilidades. Pero yo te quería preguntar, sobre los aforos, ¿ustedes para cuándo más o menos proyectan que se podría llegar a un aforo de 100%? Eso es difícil de pronosticar. El problema que tenemos, y hoy día hemos leído declaraciones del ministro del Interior, que si hay un rebrote se retrocederá en el tema de las actividades. El problema que tiene nuestro país es la informalidad. Hoy día el gobierno habla de que hay una posible segunda ola. La segunda ola está siendo promovida por los informales. Es por mesa redonda, es por los mercados que hay en las zonas periféricas, los mercados vecinales, en donde no se respeta absolutamente nada. Inclusive la gente está sin mascarillas en muchos casos. Entonces, es el mundo al revés. O sea, al que hace las cosas mal, que es el informal, no se le hace nada, pero al formal se le cierra por lo que hizo el informal. Y lo que es peor, el formal va a cerrar y el informal va a seguir operando. Sí, ciertamente ha habido muchas restricciones, no solamente en el sector de los restaurantes, en muchos de los sectores que los están limitando con temas de aforos, mientras sí, la parte informal en nuestro país, que es una de las grandes luchas que también tenemos como sociedad, siguen teniendo todavía las facilidades, la carta abierta, porque no hay tampoco ahorita mucha fiscalización al respecto. Eh, pero coméntanos justo sobre lo que hablábamos. A ver, se ha caído económicamente y encima cuando hemos estado intentando elevarnos para los restaurantes, por ejemplo, vino lo que es el implementar protocolos de bioseguridad que incluye un presupuesto adicional que no tenían previsto. Así. Entonces, ahora que se está incrementando el aforo, ¿se está viendo la posibilidad de tomar medidas adicionales a las ya existentes? Yo espero que no, porque los protocolos en el Perú son de los más estrictos a nivel mundial. Miles de restaurantes, acordémonos que hay más de 200.000 o habían más de 200.000 restaurantes a finales del 2019. El 96-97% de esos restaurantes son pymes, ¿ya? Y yo me atrevería a decir que son MIPYMES. Hay restaurantes que son de 4 o 5 mesas en donde
el papá, la mamá y los hijos atienden a los comensales. Eso hay por miles. Claro, el gobierno dijo, señores, para poder empezar a operar tienen que cumplir con todas estas requisitos. Muchos hicieron la inversión, no se abrió en la fecha que se habían comprometido, se abrió 20 días después y con un aforo más pequeño del que se había hablado inicialmente. La CDC ha dicho claramente que a través de la comida no se contagia a la gente, pero el gobierno desinformó. Ese miedo como que se ha ido perdiendo últimamente y vemos cómo en los restaurantes cada vez lo que es el salón, que antes era el ingreso principal de los restaurantes, viene creciendo y esperemos que en algún momento del 2021 se llegue a tener facturaciones algo cercanas a la del 2019, porque ahorita estamos con facturaciones del 50 o el 60% de lo que era el 2019. Claro, hay algo muy importante en lo que tú nos comentabas, que es el hecho de que de una u otra manera sí se les dio las facilidades, vuelvan a abrir, pero por otro lado a la gente se le decía, no, que quédate en casa, que eso, que lo otro, cuando en realidad la estrategia tendría que haber sido que la gente empiece a acostumbrarse a convivir con esta nueva normalidad, porque es algo con lo que vamos a lidiar probablemente todo el próximo año y la gente ya tiene que aprender de una vez, la reactivación económica se tiene que dar, no nos podemos quedar estancados por la pandemia y ese ha sido tal vez uno de los problemas de Perú, que se estancó y ha caído mucho y vamos a demorar muchos años en levantarnos. Y justo de eso te quería preguntar, ¿cuándo se proyecta una recuperación total? Estamos hablando de que ustedes han terminado en un nivel en el 2019, este año definitivamente han caído, pero ¿en cuánto tiempo tú crees que van a poder volver a llegar a este nivel? En el 2022-2023, para volver a niveles de 2019. Por eso es que el tema tributario se vuelve en estos momentos fundamental. Hay una propuesta que se está viendo en el Congreso, fue una propuesta que llevó la ex ministra Rocío Barrios de tomar medidas en lo que se refiere al IGB, exonerar del IGB la venta en restaurantes. Tengamos en cuenta, bueno, en restaurantes y turismo en general, porque igual de golpeado está el sector turismo en general. Tengamos en cuenta que en un restaurante la mayor parte de los insumos son, los alimentos no tienen IGB, la mano de obra no tiene IGB, entonces lo que se hace en el caso de los restaurantes es agregarle un 18% que encarece el producto en 18%, ¿ya? Y eliminar el IGB permitiría dos cosas. Uno, o que mejore el margen, porque hoy día ningún restaurante está llegando al punto de equilibrio, o que reduzcan su precio para poder ser más competitivos y poder hacer ofertas o cosas por el estilo. Eso es algo que debería de darse cuanto antes, porque si no se aprueba antes de diciembre, estaríamos hablando que no podría entrar en vigencia para el 2021. Claro, y sobre todo, por lo menos por un año, ¿no? Que va a ser el 2021, va a ser un año crucial para todos los sectores, porque es el año en el que ya después de haber caído tan bajo, lo único que nos queda es levantarnos. Entonces el Bueno, 2021 es... el día del pedido es, y la propuesta de la ministra Barrios era 2021 y 2022, porque el próximo año, el 2021, seamos claros, no va a haber mayor cambio. Los negocios tomaron un préstamo como reactiva con el objetivo de salir adelante, pagar proveedores, todo, y en el caso de los restaurantes no se les permitió funcionar 120 días más. Entonces, claro, pidieron la plata prestada y ahora van a tener que comenzar a pagarla. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Creemos que lo correcto es que sea 2021-2022, que la exoneración del IGB, y eso va, repito, a permitir mejorar la rentabilidad de los negocios, y el impuesto a la renta no se está exonerando de impuesto a la renta o pidiendo que se exonere, sino que se postergue su pago a partir del año 2023. Tengamos en cuenta que Perú era reconocido, bueno, hasta el día de hoy es reconocido como el mejor destino gastronómico del mundo. Lamentablemente, con la desinformación que dio el gobierno del presidente o el expresidente Vizcarra, Perú no lo han dejado ni siquiera calificar a nivel sudamericano, porque según la opinión del expresidente Vizcarra, los restaurantes en el Perú
no eran seguros, por lo tanto no puede ser un destino gastronómico. Justamente lo que tú comentabas, hace unas semanas tuvimos una entrevista con el presidente de Canatur, que él nos decía que para el tema de turismo extranjero específicamente, se espera 3 o 4 años todavía para poder llegar al mismo nivel. Así que el próximo año va a tener que estar enfocado en lo que es turismo interno y el hecho también de que nosotros ayudemos a la reactivación consumiendo y yendo a los restaurantes. Y obviamente, si es que se nos dan los protocolos, la responsabilidad del consumidor es cumplirlos. O sea, eh, ponerse la mascarilla para ir al baño, entre otros consejos que siempre se nos da cuando vamos a un restaurante. Bueno, José Luis, ha sido un placer tenerte con nosotros. Tal vez tengas algún comentario adicional. Bueno, muchísimas gracias. Solamente 2 comentarios cortitos. Uno, vayan a los restaurantes. Los restaurantes son lugares seguros. Repito, después de su casa, el lugar más seguro para comer es un restaurante. Y lo segundo sería que el gobierno se preocupe de combatir el coronavirus, que el coronavirus está en la informalidad y que deje de estar haciendo que otros paguen las consecuencias, que son los formales. Y eso es algo que es inaceptable. Así es, entonces nuestras miras también para el gobierno del 2021. Acuérdense que estamos a puertas de elegir a nuestro próximo presidente y hay que ver mucho, hay que estar muy atentos en cuáles son los planes de gobierno con respecto al tema de la informalidad, que es eh, una de las grandes fallas de nuestro sistema. Bueno, José Luis, muchas gracias por la entrevista de hoy y con Muchas gracias. nosotros también. Eso es todo por hoy. Muchas gracias, buenas tardes.